Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente aquí, prosiguiendo con el estudio y la lectura del libro de Hechos, capítulo 8 en esta ocasión, haciendo un poco de memoria, un recuento de la clase pasada, nos dimos cuenta de que en la vida de Esteban fue llevado... Okay, perdón. Ah, Nos dimos cuenta que en la vida de Esteban fue llevado preso, fue llevado arrestado, por así decirlo, o enjuiciado por causa de la predicación del Evangelio, ah, por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo es que el hombre actúa sin la vida, sin el Dios vivo en su vida. Dice la Escritura que Esteban fue llevado cautivo por predicarles, por enseñarles o por relatarles la historia a fondo, en resumen, de dónde procedía el pueblo de Israel e incluso de dónde procedían el sacerdocio, entre los cuales pues ellos creían o participaban o profesaban creer. ¿Sí? Al oír este resumen de la vida del pueblo de Israel o de la trayectoria del pueblo de Israel, ellos se enfurecían en sus corazones y crujían contra él los dientes, es decir, los rechinaban de coraje, queriendo, por así decirlo, deshacerse de Esteban, según lo miramos en el libro de Hechos 7, 54 y 55. Sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu de Dios, pudo observar, por así decirlo, la meta de la esperanza de todo creyente: observar al Dios vivo y a nuestro Redentor, al Señor Jesucristo, en los cielos. Y pudo darnos testimonio, así como el apóstol Pablo nos testifica en otras porciones, que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él pudo ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Y por decir estas cosas, pues más se enfurecían contra él. Ahora, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron contra él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Es decir, le dieron muerte, solo por decirles o testificarles de Dios. ¿Sí? Y esto después de haberles dado un resumen del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel, de la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde principia nuestra lección para esta ocasión, bajo la última expresión que dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sí? Es decir, había alguien más testificando al respecto o dando testimonio al respecto. Y vamos a observar quién era quién era Saulo. Sin embargo, sabemos qué fue la reacción de Esteban. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? Un siervo de Dios, una persona que conoce a Dios, ama a su prójimo hasta el último momento y cumple como dijo nuestro Señor Jesucristo, o como hizo nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que Cristo fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca, ¿sí? Enmudeció. De la misma manera, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, expresó: no les tomes en cuenta este pecado, Padre, perdónalos, porque no lo saben lo que hacen. Muy similar a lo que dijo Esteban: no les tomes en cuenta este pecado. Pero ahora, aquí podemos darnos cuenta lo que el hombre hace sin Dios en su vida. Y este es el texto de nuestra clase al respecto. Y
observemos lo que la Escritura nos dice al respecto. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio, se le preguntó por medio de Judas, no el Iscariote, diciéndole: Señor, ¿cómo es que te manifestarás al mundo y no a nosotros? Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que puedo decirles, toda persona en la cual no mora Dios en su vida, aborrece a lo que se conoce como cristianismo. Y aunque se digan ser cristianos, no lo son si lo aborrecen. Si aborrecen al predicador o al que predica el cristianismo. ¿Sí? Así que, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios no habita en él. Habita otro espíritu. Espíritu de odio, de egoísmo, de altivez. Tantas clases de espíritus. La Biblia nos dice que hay muchos espíritus. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros procuremos que el Espíritu de Dios habite en nosotros, para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y llevar a cabo la predicación del Evangelio. Jesús dijo acerca de esto: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí? Así que podemos nosotros pues examinarnos a nosotros mismos si es que pertenecemos a Dios. ¿Sí? Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura al respecto, considerando los hechos que acontecieron en el capítulo 7 respecto a Esteban. En Levíticos 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, lo firma nuestro Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron respecto a Esteban y quiénes lo hicieron? Los que se decían judíos, conocedores de la ley, ¿sí?, encargados en el Sanedrín, fueron los que llevaron a Esteban, a la muerte. ¿Y qué hicieron? Contrataron personas que hablaran falso testimonio contra él. Cuando el mandamiento nos dice, por eso es necesario conocer los mandamientos: no andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. También nos dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. También no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Así que estos son mandamientos de Dios que están en la ley y que los fariseos, los saduceos, los judíos conocen. Lamentablemente no los practican. Y nosotros, no judíos, pero religiosos, también se nos ha hablado en parte de estos mandamientos. Aunque muy superficialmente, pues no nos hemos empeñado muchas veces en leer el contenido completo, sino que se nos habla solo de los 10 mandamientos y resumidos, por cierto. Así que, aparte de eso, no los memorizamos, los quebrantamos en todo momento. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos exhorta a que escudriñemos las Escrituras. Y es bien importante para nosotros. Y Él dijo durante su ministerio, en Mateo 5:43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Esto es el deber del creyente. Orar por sus enemigos, amarlos, perdonarlos, así como lo hizo Esteban, aún cuando le estaban llevando o conduciendo a la muerte. Y ahora veamos por qué es que nuestro Señor Jesucristo nos dice esto, que es bien importante para heredar la vida eterna, para entrar al reino de los cielos. Es bien importante cumplirlo, guardarlo, ponerlo en práctica. El amar a vuestros enemigos, bendecirlos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Note cómo da el énfasis nuestro Señor Jesucristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así que podemos darnos cuenta a través de estos textos que no todos son hijos de Dios, sino aquellos que ponen en práctica el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios o del Dios vivo, porque Él vino a testificar que lo que Él enseñó no salió de sí mismo, sino que es mandamiento del Padre. ¿Sí? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacéis más? ¿Qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Sí? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, amar a todos, orad por todos, tener misericordia de todos y llevarlos a la presencia del Dios vivo en oración. Rogad por ellos. ¿Sí? Porque lo que el hombre hace sin el Dios vivo en su vida es ultrajar a su prójimo, es ofender a su prójimo y hasta llevarlo a la muerte. Ahora, la lectura de hoy principia en Hechos capítulo 8, verso 1, y decía, hablando de Saulo, que es donde principia nuestra lección, y Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo en que mataran a Esteban. Y vamos a conocer un poquito de lo que era Saulo. ¿Okay? Dice la Escritura, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran lloro, gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Al parecer, cuando se nos dice anteriormente, y pusieron sus ropas ante los pies de un joven llamado Saulo, no era tan joven, y si era joven, ya tenía bastante autoridad, porque se nos dice, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Los torturaban, los golpeaban, y a muchos les daban muerte. Ahora, conozcamos un poquito de Saulo, para que nosotros veamos cómo es que la religiosidad nos lleva muchas veces a alzar nuestra mano contra nuestro prójimo, a quebrantar el mandamiento divino. La religiosidad nos impulsa a eso. Cristo no vino a predicar religión. Cristo vino a traer salvación y a publicar salvación a los pueblos. La salvación que solamente a través de su sacrificio podrá obtener o podrá ser partícipe de esa salvación solo aquel que le acepte y le crea como Señor y Salvador de su vida. Saulo, un religioso, como lo dice él mismo en diferentes porciones de la Escritura. Por ejemplo, en Hechos 7:9 nos dice Saulo, que también es Pablo. Y lo pongo ahí para que nosotros nos demos cuenta que al hablar de Pablo estamos hablando de este mismo joven que consentía en la muerte de Esteban y que perseguía a la iglesia desde el principio de la iglesia. Y dice Saulo en Hechos 22:3,
yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel, un maestro muy prominente en Israel en ese tiempo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres y celoso de Dios. Así que fue instruido en la ley de Dios, pero en religiosidad. También dice Hechos 23:6, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Filipenses 2:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que él podía jactarse de que conocía la ley mucho mejor que yo o que usted. ¿Sí? Pero no amaba a su prójimo como lo estaba mandando el Señor. E ignoraba, puedo decirles, que el cumplimiento de la ley en la vida de nuestro Señor Jesucristo se había llevado a cabo. Lo ignoraba. Hasta que el Señor mismo tuvo un encuentro con él y pudo revelarse. Y fue entonces cuando él pudo expresar, cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo directamente, y que es lo que todos necesitamos, tener un encuentro con Jesús, es decir, pedirle perdón, arrodillarnos ante Él, adorarle en espíritu y en verdad, no ante una cruz, algún crucifijo que nos pongan enfrente, no, sino en espíritu y en verdad, como Él nos dijo, entra en tu aposento, cierra tras ti la puerta y ahí ora a tu Padre que está en los cielos, y estando en tu secreto, Dios te escuchará. Así es como debemos de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Saulo tuvo un encuentro con Él, pudo decir que en todo lo que él se jactaba de ser judío, de ser religioso, de conocer la ley, él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Porque Cristo se manifestó a su vida. ¿Sí? Y cuando Cristo se manifieste a su vida, entonces podrá experimentar la salvación que por Él fue ofrecida y comprada para nosotros en la cruz del Calvario. De otra manera, nunca podemos entender el porqué del sacrificio de Cristo si no tenemos una relación con Él. Así que una vez que ha creído en el Evangelio, es un deber de todo creyente el anunciarlo. Y eso fue lo que hicieron aquellos que fueron perseguidos y esparcidos entre los pueblos en el principio del ministerio, de la iglesia. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, pero iban anunciando el Evangelio. ¿Sí? Y quizás esta persecución vino porque en ocasiones nos acomodamos, ¿sí? Y no queremos cumplir o esparcir el Evangelio, nos conformamos a nosotros mismos por cuanto ya hemos sido salvos y participamos de esa salvación, y poco nos interesa que se pierdan los demás. Pero la Escritura nos dice que debemos de interesarnos por los demás. Predicar el Evangelio fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. Así que es un deber del creyente anunciar las nuevas de salvación. Y entre estos que fueron esparcidos hubo uno de nombre Felipe, que dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Notemos, en Samaria nos dice la Escritura que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Y hubo un encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y una mujer samaritana, lo cual nos describe ese desacuerdo que había entre ellos. ¿Sí? Pero aún Felipe, cuando llegó ahí predicándoles de Cristo, la gente unánime le escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque, por cierto, Cristo había prometido que recibirían el Espíritu Santo, que recibirían poder y que
señales y milagros seguirían a los que le creen en él. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, ¿sí?, por las señales y milagros que se hacían. En un pueblo que, puedo decirles, estaba contrapunteado con el pueblo judío, pero recibieron el evangelio de salvación. Y entre ellos, dice la Escritura, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Cuando una persona viene con magia y hace señales y cosas así, uno a veces llega a pensar que tienen el poder de Dios en sus vidas. Sin embargo, no es así. Vuelvo a repetir, porque hay muchas clases de espíritus, y hay espíritus engañadores que habitan en el corazón del hombre. Por eso es necesario que nosotros, como dijo el apóstol Juan, probad los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Es necesario, pues, que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, como leí en el principio. Dijo Jesús que Él y el Padre vendrían y morarían en nosotros. Y en otras porciones nos dice que nos ha dado de su Espíritu. ¿Sí? Y a este que ejercía la magia, le dice, estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, porque el creyente no se anuncia a sí mismo, sino anuncia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro, el cual es para salvación de nuestra alma, que es lo más importante para Dios en la vida del ser humano, la salvación de su alma. Cristo dijo claramente de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, dando a entender el valor que tiene el alma del ser humano. Así que Felipe les anunciaba el evangelio del reino, la salvación que necesitamos en el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Y aún también Simón mismo creyó, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Él estaba maravillado y seguía a Felipe por visualizar los milagros que había en él. Sin embargo, probablemente no se había convertido del todo. Pues lo vemos más adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, vemos pues que estas señales y milagros se hacían en un pueblo que estaba contrapunteado con los judíos, como dije anteriormente. No se llevaban bien entre sí. Y lo vemos, este desacuerdo en Juan capítulo 4, verso 9, que se nos dice: y la mujer samaritana le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevaban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios. Es importante pues conocer el don de Dios, y este es el que llegó al pueblo de Samaria por medio de Felipe, el don de la salvación para nuestras almas. Así que nos es necesario conocer el don de Dios. El don de Dios también puedo decirles que es nuestro Señor Jesucristo. Pues la Escritura nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el don de Dios.
conocer a nuestro Señor Jesucristo, recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si conocieras el don de Dios. En Lucas 17:15 dice, veamos cómo el pueblo samaritano estaba excluido, por así decirlo, de entre los judíos. Dice, uno de ellos, hablando de 10 leprosos que clamaron por sanidad, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Sí? Ahora, quizás los otros 9, ¿por qué no regresaron? Quisiera yo justificarlos. No decir que no habría agradecimiento en ellos, sino que ellos eran judíos y podían llegar al templo y ofrecer lo que Moisés había establecido bajo la ley para que dieran testimonio entre el sacerdocio. Y por eso fue que no regresaron para cumplir lo que la ley demandaba. Pero si este samaritano hubiera llegado al templo de los judíos, por cuanto no se llevan entre sí, lo hubieran excluido. Así que él regresó agradecido con aquel que le había sanado, y agradeció a aquel que le había sanado. Pudiéramos decirlo de esa manera. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿habrá agradecimiento en nosotros por la salvación, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo dio para llevarnos a su reino? ¿Le agradecemos? Este samaritano, que no se llevaba entre sí, puedo decirle, ni con los judíos, y aún se sentía excluido, se pudiera haber sido sentirse excluido o envanecido o enorgullecido, como la samaritana que le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber agua? Es decir, un judío pidiéndole a una samaritana ayuda, un favor. Al parecer, ella se sentía altiva. ¿Sí? Sin embargo, vemos nosotros que la humildad de ella también, después, cuando fue confrontada, le llevó a la salvación, a creer en Jesucristo, porque Jesucristo vino para salvar a todo aquel que cree y se arrepienta de su maldad. ¿Sí? Hechos 8:18 nos dice, cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Así que regresando a la vida de Simón, vemos que él, por así decirlo, hacía magia, hacía cosas que pueden maravillarnos al presente. Si usted ha estado en algún lugar que hacen magia, hacen aparecer cosas de donde uno no sabe ni cómo ni qué, y llega uno a pensar, tienen un gran poder de Dios. Pero no, yo puedo testificarles que son espíritus engañadores, porque es lo que la Escritura nos dice. ¿Sí? Y lo vemos aquí en esta persona. ¿Okay? Él, que hacía magia entre el pueblo y que todos lo consideraban como algo grande y que muchos decían que era el gran poder de Dios, cuando él mismo creyó, se dio cuenta que en sí no era poder de Dios el que él tenía. ¿Sí? Y cuando miró que con la imposición de las manos se recibía el poder del Espíritu Santo y podían realizar milagros, prodigios, los apóstoles, porque el Espíritu Santo estaba con ellos y les seguía. ¿Sí? Él quiso adquirir ese poder por medio de dinero, ofreció dinero, diciendo, dame también ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y veamos qué es lo que la Escritura nos dice al respecto, porque Dios no toma cohecho, Dios no se vende, en otras palabras, ni su poder se adquiere con dinero. Deuteronomio 10:17 nos dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es decir, ciertamente el apóstol Pedro nos dice en otras porciones que el Espíritu de Dios, Él lo otorga a todo aquel que le recibe. Y dice que esa promesa es para nosotros y para nuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare a su ministerio. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas, pero sí no se vende, no se adquiere por dinero. ¿Sí? Él a un corazón contrito y humillado no desprecia, y es la única manera en la cual podrá ser uno participante de su misericordia, humillándose, arrepintiéndose de su pecado. Hechos 8:9, prosiguiendo con la lectura, o regresando un poco a la lectura, dice, Simón, recuerde, ejercía la magia. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasarse por algún grande. ¿Sí? Entonces, por así decirlo, vivía engañando y siendo engañado. Pero fue confrontado por la verdad. ¿Sí? En Lucas 9:55, los discípulos fueron reprendidos por nuestro Señor Jesucristo y Él les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso nos prueba que hay muchos espíritus y en la vida de Simón estaba un espíritu de magia, ¿sí? El cual lo usaba para gloriarse a sí mismo, para hacerse pasar por alguien grande. ¿Sí? Sin embargo, al confrontarse con la verdad y con Pedro, este le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando usted cree que puede comprar o adquirir la bendición de Dios ofreciendo algo económico o cualquier otra cosa, ofrenda que a usted le plazca, sepa que no tiene parte con Dios. ¿Sí? Y eso nos lo testifica la Escritura. Dice, verso 8:20, dice, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? ¿Sí? Regresando un poco. Así que no tiene parte ni suerte en este asunto, en la salvación de Dios o en el repartimiento del Espíritu Santo, cuando el corazón no es recto, por cuanto había pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, veamos nosotros acerca del don de Dios. Efesios 2:8, ya dijimos, o podemos decir que es nuestro Señor Jesucristo, y nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia de Dios en nuestras vidas es un don. El que usted pueda creer en Jesucristo es un don que Dios le da. ¿Sí? Y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación que Dios ofrece al ser humano no es por obras, para que nadie diga, porque hice esto, es que entré al reino de los cielos. Si entramos al reino de los cielos es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos justificó con su sangre, y es la única manera que podemos entrar al reino de los cielos. Quien no reconozca eso, no entrará al reino de los cielos. Así que Pedro le hace saber, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios
si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, recuerde, todos los pecados le serán perdonados a los hijos de los hombres. Por eso el apóstol Pedro le está diciendo, arrepiéntete de esta tu maldad, de querer comprar los dones de Dios. Arrepiéntete de ello. ¿Sí? Ahora, todos los pecados nos serán perdonados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:7 nos dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no somos pecadores, que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora note, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Al escuchar esto, Simón dijo, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga a mí. Así que, ¿cuál será el pensamiento vuestro al fin? ¿Rogará usted a Dios por su perdón o se envanecerá en lo que ha hecho, en lo que ha podido obtener y no buscará el perdón? Le exhorto a que busque la salvación. Le exhorto a que crea en nuestro Señor Jesucristo. Él ya la compró en la cruz del Calvario y está a nuestro favor, a favor de todo ser humano que le reconozca como Señor. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente. 37 minutos, caballerito.